Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Ustedes, por favor, me confirman si están observando la presentación. Sí, Muy buenas señora. noches. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, antes de que iniciemos, vamos a recordar un poquito cuáles son como las normas para que estemos en la web de la mejor manera. Vamos a estar pendientes que el micrófono no se nos habilite. Si tenemos dudas, inquietudes, las podemos ir expresando por el chat. Los tutores están conectados y nos pueden ir apoyando con las respuestas. De igual manera, vamos a tener un espacio para aclarar algunas dudas que surjan y teniendo en cuenta que esta actividad de la tarea 3 es una actividad que demanda de pronto un poquito más exigente en cuanto a la lectura, en cuanto a que debemos revisar muy bien los conceptos que hay que tener en cuenta para desarrollar una excelente actividad. Entonces, vamos a abordar la temática y en caso de que de pronto sintamos que tenemos falencias para hacer ejercicios y demás, revisaremos si es necesario hacer otra sesión de la web o en los CIPAS que ustedes saben se pueden ir programando, los vamos a estar invitando, ustedes saben que les enviamos invitación de la programación semanal, entonces les estaríamos enviando la programación para la siguiente semana, donde van a tener entre 3 y 4 citas diferentes a los cuales van a poder asistir. Independiente que no sea con el tutor que tienen en campus, ustedes asisten en el horario que más se les facilite, ¿listo? Entonces ahora sí, bienvenidos muchachos a esta web de la tarea 3. Les habla Claudia Betancourt, directora del curso. Me van a perdonar, creo que no les estoy, no estoy compartiendo cámara. Ahora sí, listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La tarea 3 aborda todo el tema de genética y biotecnología. Ustedes se encuentran en el entorno inicial, la agenda, saben que iniciamos la actividad el 18 de marzo, finaliza el 10 de abril, entonces tenemos 20 días más o menos para el cierre y después de eso una semanita para la realimentación. En estos momentos estamos nosotros calificando la tarea 2, ténganos un poquito de paciencia, hacia el 28 de marzo estará la nota correspondiente. Un recorderis antes de iniciar, algunos estudiantes no se han inscrito aún al componente práctico, es necesario que lo hagan, que identifiquen cuál es el centro más cercano en el que lo tienen habilitado y pueden asistir, y en caso de que no puedan asistir, es indispensable que se inscriban, puesto que el componente práctico consta de 2 sesiones presenciales y una virtual, y si ustedes no se inscriben, pues tampoco vamos a poder reportar los puntos de esa sesión virtual. Entonces, por favor, aquellos que no se hayan inscrito, les recomiendo que realicemos esa actividad en esta misma semana. Recuerden, por favor, cerrar los micrófonos, puesto que yo debo salir de la presentación para poder cerrar, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, para que entremos un poquito en materia, vamos a hablar como del nacimiento de la genética, desde cuándo venimos hablando de este término, ¿sí? Independientemente de que hacia, digamos que una época más moderna. Chicos, por favor, el micrófono, gracias. Denme un momentico, yo lo silencio. Gracias. Es que, tutora, qué pena, es que le quería decir que se te está viendo doble diapositiva, la que estás presentando con otra pantalla que dice diapositiva siguiente. Gracias. ¿Y se ve muy pequeña? Porque a mí me aparece normal. Ahí, ¿ya? Pues sí. Porque es que si la quito de acá, se me corta.
Colocarla en presentación, creo, pues no sé. La tengo, es que la tengo en presentación. La Ve qué tengo raro. la tengo en presentación. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar como entonces de dónde surgió la genética o desde cuándo venimos hablando nosotros de genética. En 1866 se publica el libro de Gregor Mendel, que de pronto lo hemos escuchado, en el cual aborda por primera vez el término genética, ¿sí? Pero no fue en ese año donde nosotros empezamos de pronto a usar el término como tal, ¿cierto? Sino que lo hacemos hacia una época un poco más moderna. Pero desde esa época ya habían investigaciones en torno a esta parte. En el siglo XX, gracias a unos estudios de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, la que ustedes ven cuando compran los bananitos y se les maduran, que están por ahí revoloteando, se llama Drosophila melanogaster, y un científico denominado Thomas Morgan realizó un estudio con esta mosca y logró identificar que existían características que se heredaban generación a generación, pero que eran características ligadas al sexo, ¿cierto? Exclusivas de un cromosoma, en este caso el cromosoma X, ¿cierto? Entonces, que era la información contenida en ese cromosoma X la que indicaba la presencia o ausencia de ciertas características. Continúa la evolución de la biología y hacia 1931 se plantea ya lo que es la definición de genética clásica, que a la fecha se usa en muchas ocasiones, que son la base de muchísimos avances científicos, y es la definición que indica que los genes son la unidad básica de la herencia desde la parte funcional y estructural, ¿sí? Entonces, la definición se hace en 1931, pero ya desde 1866 Mendel, con los avances o los experimentos que había desarrollado, pues dio como los primeros pasos hacia ese concepto de genética. Ya en una época un poco más actual, en 1940, se da entonces el acceso a la parte molecular, el conocimiento un poco más detallado de lo que es el genoma, se da el descubrimiento del dogma central de la biología molecular, lo que conocemos como la doble hélice de ADN, y se empieza pues como una nueva era revolucionaria en torno a la genética y se abren las puertas a lo que ya entonces nosotros empezamos a denominar la biotecnología, ¿cierto? Digamos que la biología general, la biología básica y la genética son una base fundamental de muchísimos avances científicos que se hacen hoy en día en muchas áreas de conocimiento. Bueno, entonces, si hablamos del término de genética o del concepto que se maneja de genética, podemos decir que es un área de estudio de la biología que trata de comprender, bueno, no tanto de comprender, también de explicar cómo se transmite esa herencia de generación tras generación gracias al ADN. Entonces, como les mencionaba ahora, aunque hacia 1860 empezamos a ver los experimentos de Mendel, antes de eso ya de una manera muy empírica, nuestros ancestros, nuestros antepasados, las personas que, por ejemplo, trabajaban en finca, hacían una identificación de los individuos que de pronto mejor consideraban aptos para su hato, por ejemplo, las personas que se dedicaban a la ganadería, basados en qué? En las características externas, ¿cierto? Los individuos más grandes, los que producían una mayor cantidad de leche, y de una u otra forma allí ya estábamos aplicando un concepto de genética sin saberlo, ¿sí? Otro científico que aportó muchísimo a esta parte, al conocimiento básico, al inicio de la genética, fue Charles Darwin. Darwin y también mediante unos experimentos o unos estudios que hizo en la isla Galápagos con una especie que denominadas los pinzones, también habla de las diferentes características en forma de estos individuos, específicamente el pico, el tamaño del pico, la longitud, ¿sí?
la forma, y estas características indicaban una evolución de los individuos de acuerdo a las necesidades del medio. Entonces, son aves ancestrales que han venido evolucionando de acuerdo a las necesidades de alimentación, de cambio de hábitat, y la evolución está directamente relacionada pues con la genética. Hablamos ahorita de Mendel, digamos que de manera muy general, pero es importante mencionar quién fue Mendel. Mendel fue un monje agustiniano, austriaco, quien desarrolló lo que conocemos como las leyes de Mendel, y que son esas leyes que rigen toda la parte de la herencia genética, que nos indica gracias a unos experimentos que él realizó con una planta denominada Pisum sativum, que es la planta del guisante. Él lo que hizo fue cultivar la planta y hacer diferentes cruces e identificar qué sucedía generación tras generación, cómo se iban heredando esas características como el color, el tamaño, el color de las semillas, la forma, la longitud. Y a partir del estudio de muchísimas de estas plantas, pues formuló lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel y que ahorita las vamos a abordar. Entonces, ya para que entremos como en materia, debemos manejar unos conceptos básicos para poder hablar de, digamos que de todo el tema de genética y todo lo que vamos a desarrollar en esta actividad. Entonces, dentro de esos conceptos es muy necesario tener claro qué es el genoma. De pronto hemos escuchado hablar del genoma y por su mismo nombre lo asociamos a un gen, ¿cierto? Pero cuando hablamos del genoma, estamos hablando de todo el material genético de un organismo, ¿cierto? Y es ese material que se hereda generación tras generación. ¿Dónde encontramos ese material genético? En los cromosomas. ¿Y los cromosomas dónde están? Están en las células, ¿cierto? Entonces, vamos a tener muchísimos cromosomas. Todo ese material genético que está en todos esos cromosomas, todo ese ADN que encontramos allí en los individuos, es lo que denominamos el genoma. ¿Listo? ¿Qué es un cromosoma? Básicamente es un paquetico de ADN que se encuentra en el núcleo de las células, ¿cierto? Todos los seres vivos no tenemos la misma cantidad de cromosomas, ¿cierto? El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, tenemos aves que tienen 17 pares de cromosomas, tenemos mamíferos que tienen más de 40 pares de cromosomas, otros individuos con más de 80, con más de 100, y el número de cromosomas no es directamente proporcional a la evolución del organismo, ¿cierto? No tiene nada que ver. Bueno, dentro de otro de los conceptos básicos necesarios para esta actividad está el gen, ¿cierto? Hablábamos ahorita que el cromosoma está en la célula, ¿cierto? Y que es el que contiene toda esa información genética. Entonces, acá tenemos una imagencita de un cromosoma y vemos que ese cromosoma tiene varias lineecitas negras. Cada línea de esas es un gen y cada gen codifica para una característica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este primer gen que hay acá codifica para el color de los ojos de una persona. El otro puede codificar para el color de la piel. El otro puede ya estar ligado a algún tipo de enfermedad, ¿cierto? A la presencia o ausencia de una enfermedad. Y así sucesivamente para absolutamente todas las características de un individuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un gen? Es un fragmento o un pedacito de ADN, ¿cierto? Excepto pues en los virus que es ARN, pero entonces sería un fragmento de ADN que lleva toda la información genética que se necesita para un carácter. ¿Cómo así que la información genética? Sí, dependiendo de lo que yo tenga aquí, la información que porta es como una carta, mejor dicho. Entonces, dependiendo de lo que diga esa carta, voy a expresar una característica. Entonces, según la información que yo tenga acá, voy a tener los ojos rojos, azules. Chicos,
El micrófono, por favor, gracias. Entonces, según esa información genética que se esté, que tenga contenida ese gen, pues se va a expresar o no se va a expresar una característica, ¿sí? ¿De dónde se hereda esa información genética? Ah, pues del padre y de la madre, ¿cierto? 50% de la información genética viene del padre y 50% viene de la madre, ¿cierto? Todo esto conforma el genoma. Y mire que acá lo dice muy bien. Características, sí, la altura, el color de los ojos, las enfermedades también las podemos nosotros heredar de nuestras generaciones pasadas. Y no solamente el padre o la madre, porque es que mi papá y mi mamá me van a transmitir a mí información genética de mis ancestros, ¿cierto? De los abuelos, de los bisabuelos y demás. ¿Listo? Resulta que los cromosomas vienen en pares, ¿cierto? Por lo mismo que decimos que traemos la información genética del padre y la información genética de la madre, entonces ellos vienen de a dos. Entonces, uno viene del padre y otro viene de la madre. Entonces, resulta que mi papá tiene los ojos azules, pero mi mamá tiene los ojos negros, ¿cierto? Entonces, ¿qué será lo que me van a transmitir a nosotros? Ah, bueno, eso va a depender de la dominancia de los caracteres, ¿cierto? Hay características que son dominantes sobre otras. Si el color de los ojos negros es dominante sobre el color de los ojos azules, pues lo más seguro es que yo tenga los ojos de un color oscuro, ¿cierto? Lo más seguro, no es 100%. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer ejercicios y vamos a ver de qué depende, ¿cierto? Entonces acá está la definición de cromosomas homólogos, son parejas de cromosomas en células diploide, uno procede del padre y el otro de la madre. ¿Por qué es importante que tengamos claros todos estos conceptos? Si ustedes ya revisaron la guía de actividades, hay un punto donde se les dan varios términos y ustedes deben hacer un escrito utilizando esos términos. Para yo poder hacer una redacción de un escrito, pues debo tener claridad sobre qué significa cada término para saber cómo lo puedo utilizar. Bueno, entonces venimos hablando de los cromosomas, que los cromosomas tienen los genes, que son los que tienen esa información genética, que me indican qué características se puede o no se puede expresar. Entonces, tenemos acá un ejemplo, tenemos dos cromosomas y si ustedes ven acá, los fragmentos los identifican en unos colores diferentes. Acá dice pico multicolor y tenemos una flechita que me señala un cromosoma en un gen que tiene una letra mayúscula. Esa letra mayúscula siempre la vamos a utilizar para identificar una característica dominante y la letra minúscula la vamos a usar para las características recesivas, ¿cierto? Si yo tengo una característica dominante y una recesiva, muy seguramente la característica dominante puede primar y es lo que se va a expresar, ¿cierto? Frente a esa característica recesiva. Ojo, toda regla tiene su excepción y ahora les voy a contar qué excepciones tenemos, pero en general la mayoría de las veces funciona así. Entonces, acá dicen que los alelos son las distintas formas alternativas que puede presentar un gen. Resulta que acá tenemos este gen que ya sabemos que nos codifica para el color del pico. ¿De qué forma se puede presentar? Ah, el pico puede ser de colores o puede ser negro. Listo, entonces tenemos esos dos alelos de esos, que son como esas alternativas que tenemos para presentar ese gen, ¿cierto? Para expresarlo. Entonces tenemos alelos de pico negro, de pico blanco y pico multicolor. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos un cromosoma que indica que tiene los alelos dominantes para el color de pico multicolor y entonces en ese caso esta especie de tucán, esa es la razón por la cual tiene ese pico de colores, ¿sí? Y que tenemos unos alelos recesivos para la característica de un pico oscuro o negro, en este caso, aunque acá no es negro 100%, esta pigmentación de este color nos estaría indicando esta característica, la expresión de este alelo. Entonces,
En este caso, ¿qué característica se expresó? Este alelo dominante, ¿sí? Para tener un pico de coloraciones vistosas, un pico multicolor, y en este caso se expresó una característica recesiva. No se me asusten que vamos a hacer ejercicios para que podamos entender bien. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Tenemos los cromosomas, acá nos está indicando cada gen, ¿cierto? Serían para características diferentes. Acá nos dice que el primer gen codifica para pico largo y que si el pico es largo lo vamos a denominar con la letra P mayúscula, o sea que es el gen dominante. Y el pico corto, la letra minúscula, sería la P recesiva. Que si es de plumas verdes es la coloración dominante, entonces con la D mayúscula, y que si las plumas son azules lo denominamos con una letra minúscula, en este caso la letra R. Entonces acá vemos el ejemplo, tenemos dos individuos, dos aves, un ave, un parental con los dos alelos dominantes totalmente verde y otro parental con los dos alelos recesivos y es totalmente azul, ¿cierto? Pero resulta que en el cruce de estos dos, de esta pareja, en una primera generación, una generación de 4 individuos, obtienen 4 individuos y todos expresaron el color verde. ¿Por qué? Porque es que este es dominante frente a este. Pero como recuerden que nosotros heredamos el 50% de la información genética del padre y el 50% de la información genética de la madre, no quiere decir que estos individuos no tengan nada del otro parental. Quiere decir que son portadores, ¿cierto? Entonces, aunque se expresa la característica dominante, son portadores de esa característica recesiva. Y es esta la razón por la cual en una siguiente generación yo puedo tener hijos o puedo tener nietos que expresen características diferentes a las que expresan los parentales, ¿cierto? Porque eso va a depender de quién, del nuevo cruce que se dé, de la nueva pareja, cuáles son los alelos, son dominantes o son recesivos para esas características, ¿cierto? Entonces lo puedo expresar. Si este individuo, por ejemplo, se cruza con un individuo con estas mismas características, homocigota recesiva de color azul, muy seguramente dentro de la siguiente generación, ¿qué vamos a tener? Un mayor número de individuos de esta coloración, ¿cierto? ¿Cómo denominamos los individuos que tienen los dos alelos dominantes o los dos alelos recesivos? Se denominan homocigotos. Homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. Cuando tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, como es el caso de estos 4 individuos de acá, son heterocigotos, ¿cierto? Entonces, recordemos, si tienen los dos alelos dominantes, o sea, las dos letras mayúsculas, son homocigoto dominante. Si tienen las dos letras minúsculas, es decir, los dos alelos recesivos, son homocigoto recesivo. Y si tienen un alelo dominante, o sea, una letra mayúscula y un alelo recesivo, una letra minúscula, tenemos heterocigotos. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro al momento de realizar los ejercicios. Vamos con otro ejemplo y hacemos un ejercicio en línea y por el chat me van contestando. Entonces, tenemos acá dos cromosomas. Acá nos dice que el gen número 3 codifica para el color de la flor fucsia, alelo dominante A mayúscula, flor blanca, alelo recesivo A minúscula. En la imagen vemos una flor fucsia. Qué pena, buenas noches. Sí. ¿Será que lo puedes devolver un segundito? Le tomo un pantallazo a la presentación. Si quieres, no te preocupes que yo les envío la presentación. Listo, vale, gracias. Presentación y grabación, tranquilos. Entonces, acá vemos las flores, ¿cierto? Tenemos una flor fucsia que es homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque tiene las dos letras mayúsculas.
Y vemos una flor blanca que es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque tiene las dos letras minúsculas. Y vemos otra flor fucsia y es heterocigoto. Ah, ¿por qué es fucsia si tiene solo una letra mayúscula y una minúscula? Porque recuerden que dijimos que se expresa la característica dominante frente a la recesiva. Entonces, aunque porta el gen recesivo, el alelo recesivo para el color blanco, expresa el alelo dominante. ¿Cómo se le denomina a esta coloración, a estas expresiones, a lo que yo puedo ver? Esto se llama el fenotipo, ¿cierto? El fenotipo es lo que yo observo, el color de la flor, el color de los ojos, la altura, ¿sí? Las plumas. Y el genotipo es esta información genética, en este caso estos alelos, que si es homocigoto dominante, que si es homocigoto recesivo o que si es heterocigoto. ¿Sí? Entonces no se les olvide, el fenotipo es lo que observamos, ¿sí? El color de la piel, los ojos, la altura, digamos que si el cabello es ondulado, que si la semilla es lisa, que si la semilla es rugosa, pero el genotipo es eso que nosotros no podemos ver, en este caso esos alelos que hacen que yo exprese una característica, pero que no se ven, es decir, la información que está contenida en los genes, acá en los cromosomas. Entonces, ahora sí vamos a hacer dos ejercicios. Tenemos estas ranitas primero, ¿sí? Estos dendrobátidos, que si analizamos su fenotipo, ¿cuál es su fenotipo? ¿Me escriben por el chat cuál es el fenotipo? Que recuerden que el fenotipo es lo que podemos ver, o sea, en este caso las ranitas son ¿de qué color? Tienen manchas azules, ¿cierto? Color de la piel azul, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Las paticas, las ancas, entonces una tiene las anquitas como color azul y otra las tiene como color blanco, ¿cierto? Correcto. Entonces, si yo cruzo estas dos ranitas con estos fenotipos, que ya sé que lo que hace que expresen esa característica es que es ese genotipo dominante, esa letra A mayúscula que dice que las extremidades son azules, mírela, aquí está, en el cromosoma, este gen me dice que las extremidades azules se identifican con la letra A mayúscula y las extremidades blancas con la letra A minúscula, ¿cierto? Entonces, ya sé cuál es el genotipo. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo será su descendencia? ¿Cómo identifico yo la descendencia? Debo hacer algo que se llama un cuadro de Punnett, que es esto que está acá. Entonces, en ese cuadro de Punnett yo voy a poner el genotipo. Entonces, digamos que este es el padre, aquí está el genotipo, dominante y recesivo, es un heterocigoto, y esta, digamos que es la madre, tiene un genotipo homocigoto recesivo, lo ponemos acá. Debemos hacer el cruce para identificar cuántos individuos o cuáles individuos son de coloración blanca, cuántos individuos son de coloración azul. Espérenme un poquito. Yo intento cambiar el puntero a pluma, eso. Entonces, debo hacer este cruce. Entonces, ya tengo el cuadro de Punnett y ya identifiqué acá, listo. Puse los gametos, los parentales, el genotipo del padre y el genotipo de la madre. Ahora, ¿cómo cruzo yo esto? Entonces, debo cruzar la columna con la fila. Primera columna con primera columna con segunda fila, ¿cierto? ¿Qué me quedaría acá en esta primera línea? Dominante, ¿cierto? Si hay un alelo dominante se pone adelante, y recesivo, ¿sí? Tal. ¿Qué tengo? Un heterocigoto. Si es heterocigoto, este individuo, ¿qué característica va a expresar? ¿Quién me dice?
Sí, correcto. Bueno, acá me está preguntando que si por lo general el padre es el dominante. No, eso no, puede ser el padre, puede ser la madre, no hay, digamos que. Muy bien, heterocigoto. Entonces, si es heterocigoto, ¿qué va a expresar? Este genotipo, ¿cierto? De una coloración azul, ¿cierto? Bueno, esta acá, ¿cómo me da? También me da dominante recesivo, o sea que va a expresar la misma característica de este. Segunda columna con primera fila, ¿qué me da? ¿Extremidades de qué color? Blanca, ¿cierto? Porque es homocigota recesiva. No, el dominante no tiene ningún tipo de género. El otro que me da también es recesivo, ¿cierto? Homocigoto recesivo. O sea que acá, ¿qué obtengo? Dos individuos heterocigotos, ¿cierto? O sea, 50% de coloración, ¿qué? Extremidades azules, y el 50% extremidades blancas, ¿cierto? Ojo, miren una cosa, en estos 4 individuos, 2 portan la característica dominante del padre en este caso que dijimos que era, ¿cierto? Pero estos otros 2 son totalmente recesivos, o sea, no portan esta característica dominante, ¿cierto? Entonces, son 2 individuos que en un cruce en una siguiente generación probablemente mantengan esa condición, excepto pues que se crucen con otro dominante. Listo, vamos a mirar el segundo ejemplo. Tenemos acá estas serpientes, tenemos una coral verdadera y una falsa coral. ¿En qué se basa esa condición de coral verdadera o falsa coral? Pues una es venenosa, la otra no, ¿cierto? Pero identificarlas es realmente difícil. Fenotípicamente, ¿cierto? Hablando, identificarlas en campo. Yo acá en las fotos puedo decir, sí, es que una tiene las rayitas blancas y otra tiene las rayitas amarillas, pero pues eso no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos que el genotipo de la coral verdadera tiene escamas blancas, mientras que la de la falsa coral tiene escamas amarillas. Me dice una chica que ve la pantalla en negro. ¿Me confirman, por favor? Ahí se ve bien, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Listo, entonces que revise porfa el computador. Entonces, tenemos esta coral verdadera que tiene un genotipo homocigoto recesivo y la coral falsa que tiene un genotipo homocigoto dominante. Entonces, en el cuadro de Punnett, este cruce de estos individuos, ¿cómo me daría? ¿Quién me dice, porfa, cómo queda? Chicos, cierren el micrófono, por favor. Le dije a uno y se me fue rebotando una vez. Muchachos. Valentina Peña, por favor, cierra el micrófono, gracias. Ok, por la plataforma. Denme un momentico, yo salgo de la presentación para poderles cerrar a ella el micrófono. Entonces, profe, ¿cómo vamos a trabajar? Pues yo los apoyo a ellos. Me toca a mí. Lo trabajamos ahí con ellos ahí. Nada que hacer. Yo estoy en la misma. ¿Vas a venir acá o? Sí, claro. Por favor, Valentina Peña, cerramos el micrófono. Gracias. Lo que hay. Bueno, creo que les cerré el micrófono a todos. Al final, si es el caso, lo volvemos a habilitar porque es que pues, se interrumpe bastante. Entonces nos quedamos con el chat por cualquier situación. ¿Listo? Un momentico aquí.
Listo, ya me están contestando cuál es la descendencia, ¿sí? La mayoría han contestado bien, serían heterocigotos, y al ser heterocigotos, ¿qué característica es la que se expresa? ¿Cuál sería la característica fenotípica? Oigan bien, fenotípica. Los leo. Escamas amarillas, rojo, negro. Miren bien, muchachos. ¿Qué dice el cromosoma? ¿Qué dice donde dice el gen de ellos? ¿Escamas amarillas o escamas blancas? ¿Listo? Bueno, entonces retomemos. Entonces, listo. Ay, espérenme que se me cerró esto acá, denme un momentico. ¿Me confirmas, profe, tú que tienes micrófono, me confirmas si estás observando la presentación? No, profe, está mostrando el Skype. Gracias. Ahora está mostrando el explorador. Mira que no me está dejando. Voy a dejarles de compartir, les vuelvo a compartir porque no sé por qué no abre. ¿Ahora sí? Ahora sí ya. Listo. Entonces, ¿cuál característica fenotípica es la que se expresa? El color. Entonces, tenemos acá, el cruce nos da todos los individuos heterocigotos. ¿Qué quiere decir que todos sean heterocigotos? Que van a expresar la característica dominante. Bueno, ahí me perdonan la letra. ¿Cierto? En este caso, ¿cuál es la característica dominante? La B mayúscula, recuerden que siempre va a ser la letra mayúscula y es la de las escamas amarillas. Entonces, en este caso, todas los individuos serían con este fenotipo amarillo, falsas corales, y lo que haría es no expresar ese alelo, ese gen que hace que sean venenosas, ¿cierto? Básicamente. Entonces, miren la importancia de esto. Esto hace que un individuo sea o no sea, en este caso, venenoso, ¿cierto? Las corales son de las especies de serpientes más venenosas que existen y las tenemos en una gran cantidad en Colombia. Entonces, como dato general. Bueno, entonces acá tenemos otro ejercicio. Esta vez estamos hablando de plantas, ¿cierto? Tenemos un alelo que codifica para la semilla lisa y se denomina con la letra L mayúscula, por lo tanto es dominante, y el otro alelo para la semilla rugosa y se denomina con la letra recesiva L minúscula. Si tenemos un individuo heterocigoto, ¿cierto? O sea que tiene una L mayúscula y una L minúscula, ¿cuál sería la característica fenotípica que expresa? ¿La semilla sería lisa o sería rugosa? Profe, ¿me confirma si se está viendo la presentación? Se está viendo la presentación, pero se quedó en
en las serpientes. Ay, mira, y a mí me pasa. Voy a dejar de presentar por completico y digámosle finalizar. A ver si sí. Y les vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya se Bueno. ve la planta. Listo. Entonces, volvemos. Tenemos la planta, ¿cierto? Y tenemos un alelo que codifica para la semilla lisa, se denomina con una letra L mayúscula, y para la semilla rugosa con la L minúscula. Si tenemos un individuo heterocigoto en este caso, ¿qué característica fenotípica? Ya saben que cuando hablamos del fenotipo es lo que expresamos, lo que podemos ver. ¿Qué característica fenotípica se expresa? ¿Semilla lisa o semilla rugosa? ¿Nadie? Bueno, en este caso la semilla, la característica que se expresa es la dominante y sería la semilla lisa, ¿cierto? Mire, acá la tenemos, ¿sí? Sería semilla lisa. Entonces, no se les olvide, el dominante generalmente predomina sobre el recesivo. Bueno, cuando estábamos hablando de Mendel, hablamos de las leyes de Mendel, ¿cierto? La primera ley de Mendel dice que es la ley de la uniformidad de la primera generación. Y esa ley se caracteriza ¿por qué? Porque se cruzan líneas puras. Es decir, ¿a qué nos referimos con líneas puras? Con individuos homocigotos dominantes o homocigotos recesivos, o sea, no hay heterocigotos. Esto es lo que se llama una línea pura, ¿cierto? Que sean homocigotos. Y según esa ley, el cruce de dos líneas puras da como resultado una primera generación donde todos los descendientes son iguales entre sí, tanto fenotípicamente, es decir, con la característica que expresan, en este caso la semilla de color amarillo, como genotípicamente. ¿Por qué son iguales? Porque tanto las características que se expresan, el color de la semilla en este caso es el mismo para los 4 individuos, como la característica genética, el genotipo, todos son heterocigotos. Entonces, el cruce de dos líneas puras da como resultado una descendencia igual fenotípica y genotípicamente. Acá tenemos el cuadro de Punnett que nos muestra este cruce, ¿cierto? El homocigoto dominante, el homocigoto recesivo, y el cruce que nos da el 100% de individuos heterocigotos, ¿cierto? Entonces, primera ley de Mendel, ya saben, uniformidad de la primera generación, el cruce de dos líneas puras da como resultado una generación igual, fenotípicamente y genotípicamente. Vemos que esa es facilita. Bueno, vamos con la siguiente. Ay, mira que no, profe, mira que no me deja, vuelvo a pasar y se queda en la anterior. ¿Cierto que están viendo la misma? Sí, la anterior. Entonces, tú me haces un favor, comparte tú Bueno, para no tener más inconvenientes yo acá y yo continúo. ¿sí se visualiza? No, aún no, ¿cierto? Ahora sí se visualiza.
Gracias. Listo. Gracias, profe. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Mendel? Nos dice que la ley de la segregación de los caracteres antagónicos en la segunda generación. Resulta que aquí vamos a cruzar híbridos. ¿Qué es un híbrido? Un heterocigoto, los que nosotros obtuvimos ahorita en la primera generación. Esos heterocigotos los vamos a cruzar. Entonces, el cruce de dos individuos heterocigotos da como resultado, ¿cierto? Una proporción de 75% de individuos que expresan la misma característica fenotípica, o sea, el mismo color en este caso, de los individuos de parentales y un 25% de individuos que expresan la característica recesiva. Recordemos que al cruzar los híbridos estamos cruzando parentales que expresan la misma característica dominante, pero que son portadores de una característica recesiva que aunque ellos no la expresan, se puede expresar en sus descendientes. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque lo que les decía ahorita, el hecho de que yo exprese fenotípicamente una característica muy similar a mi papá o a mi mamá, no significa que yo no pueda en un futuro, mis hijos puedan expresar características similares a otro descendiente, ¿cierto? Porque somos portadores de esa información genética, así aparentemente seamos más parecidos a uno de nuestros parentales, ¿cierto? Entonces acá volvemos a ver el cuadro de Punnett y el cruce, en este caso de estos heterocigotos o híbridos, que nos da una proporción de 3:1. 3 individuos con esa característica fenotípica igual, pero con los alelos diferentes. Mire que tenemos un individuo homocigoto dominante y 2 heterocigotos, ¿cierto? Y el homocigoto recesivo, que es el que expresa la característica diferenciadora. Bueno, vamos con la tercera ley de Mendel. Entonces, la tercera ley de Mendel ya nos habla de que hay una independencia de los caracteres. Entonces, en esta ley ya Mendel no estudia un único carácter. Ustedes vieron que ahora hablábamos de el color de la semilla o de si la semilla es lisa, pero por separado. Ahora estamos estudiando dos características al mismo tiempo. Color de la semilla amarillo y textura lisa, y color de la semilla verde y textura rugosa, ¿cierto? Entonces, esos factores hereditarios se pueden agrupar al azar, ¿sí? Ya según esa tercera ley de Mendel no existe una distribución uniforme, sino que puede ser aleatoria, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos los parentales, acá tenemos dos parentales que tienen, son heterocigotos o híbridos para ambas características, y los dos parentales son exactamente iguales. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para realizar un cuadro de Punnett? En este caso, debemos identificar los gametos. Profe, ¿me compartes la siguiente diapositiva, porfa? Eso. Debemos identificar los gametos. ¿Cómo identificamos nosotros los gametos? Entonces acá a la derecha nosotros vemos en unas letras con un fondo azul que tenemos el genotipo de ese parental y la forma de identificar los gametos, que son las parejitas de letras que vamos a ubicar en el recuadro. Entonces vamos a cruzar esa primera característica, ese alelo de esa primera característica con el alelo de la segunda característica dominante. Recuerden que tenemos dos características a la vez, ¿cierto? Color amarillo y semilla lisa. Entonces vamos a cruzar ese alelo para color amarillo con ese alelo que nos identifica una semilla lisa, ¿cierto? Entonces nos queda AL dominante. Después cruzamos ese mismo alelo de esa semilla color amarillo con ese mismo alelo de esa semilla lisa, pero con el que es recesivo, ¿cierto? Entonces nos quedaría A dominante, A recesivo.
¿sí? Hacemos exactamente lo mismo con la segunda letra, que es la A minúscula, la característica recesiva de ese color amarillo. La cruzamos con la semilla del alelo de la semilla lisa dominante y nos queda A minúscula, A mayúscula, o sea, recesivo dominante, y después recesivo, recesivo, que es esa misma color amarilla con la semilla lisa. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ubicar esos gametos? Los vamos a ubicar en el cuadro de Punnett, acá en las letras rojitas que ustedes identifican en la parte superior. Entonces ahí, miren, dominante, dominante, A mayúscula, L mayúscula, está ubicado en el primer recuadro, dominante recesivo en el segundo, recesivo dominante y recesivo recesivo. Como el cruce de los dos individuos parentales es exactamente igual, o sea, ambos son igualitos, son los mismos gametos que se ubican en las filas, ¿cierto? De la misma manera. Después de ubicar esos gametos, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos ahora con los cuadros pequeñitos y sencillos. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que lo estamos haciendo con 4 letras porque lo estamos haciendo con 2 características a la vez, ¿cierto? ¿Por qué 4 letras? Porque ustedes ven acá que acá cada recuadro contiene los alelos de las características diferentes que estamos estudiando. Entonces, cruzamos primera columna con primera fila, ¿cierto? ¿Qué nos da? Dominante, dominante para color amarillo y dominante, dominante para la semilla lisa, ¿cierto? Las flechas nos están indicando cómo debemos hacer ese cruce, ¿sí? Primera columna con primera fila, todita, todita, después de que hagan esa columna, vamos, segunda columna con segunda fila, ¿cierto? Después con la tercera fila, con la cuarta, ¿sí? Sucesivamente, ¿sí? Hasta que diligenciemos todo el recuadro, ¿sí? Después de que lo tengamos diligenciado, entonces ahí sí vamos a identificar, listo, ¿qué características me está indicando ese recuadro y cuál es la que se expresa? La que se va a expresar es ¿cuál? La dominante, frente a la recesiva, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos en las que están en la primer círculo de color verde, porque hay 2 letras recesivas y 2 letras dominantes. Si nosotros miramos cuál fue el cruce que hicimos, tenemos en la columna 3, tenemos una A recesiva, ¿cierto? Tenemos en la fila 3 otra A recesiva, entonces nos quedan los dos alelos para esa característica de color recesivo. Es decir, que ¿qué color va a expresar? Verde, porque recuerden que la que expresa el color amarillo es la que tiene la característica dominante. ¿Y por qué expresa la semilla lisa? Porque los 2 alelos para semilla lisa son dominantes, tienen la L mayúscula, ¿cierto? Entonces, yo sé que los que vieron ahorita están sencillos, de pronto con este se enredan un poquito más, pero no se me estresen, que vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer en los IPAs más actividades de esta, ¿cierto? Entonces, tranquilos por ese lado. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que ustedes logren identificar en los ejercicios cuando les hablan de dominante, cuál es el alelo dominante, cuál es el alelo recesivo, cuando les hablan de heterocigotos, qué es un heterocigoto, qué es un homocigoto. Si yo tengo claro eso, voy a poder abordar fácilmente la actividad, pero si yo no lo tengo claro, se me va a complicar un poquito. Después, ¿qué es lo siguiente que ustedes deben saber hacer? Hallar los gametos, que es en esta forma que tienen acá. La presentación se las voy a compartir para que tengan claro cómo los hallan. Las flechitas les indican a ustedes cuál es el cruce que deben realizar para cada uno. Lo hacen con ambos parentales, con el padre y con la madre. Y esos gametos son los que van a ubicar en el cuadro de Punnett, ¿cierto? No se preocupen que creo que en la guía de actividades, creo que solamente hay un ejercicio de este tipo que nos lleva a un cruce de híbrido,
Y mañana yo creo que les compartimos un videíto cortico de cómo diligenciar este cuadro. ¿Listo? Profe, si quieres puedes seguir con la siguiente, porfa. Bueno, yo les decía ahora que tenemos toda regla, tiene la excepción, ¿cierto? Estábamos hablando que la característica que se expresa es la dominante frente a la recesiva. Pero resulta que tenemos casos que se denominan dominancia incompleta, ¿sí? ¿Cuándo nosotros podemos hablar de una dominancia incompleta? Tenemos casos donde el gen dominante no puede ocultar por completo el recesivo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá este fenotipo de esta planta. Tenemos una flor roja, homocigoto dominante, una flor blanca, homocigoto recesivo. ¿Y el cruce que nos da? Un fenotipo intermedio que es una flor rosada. ¿Por qué? Porque como no hay una dominancia completa, ninguno de los dos alelos digamos que se sobrepone sobre el otro, ¿cierto? Entonces, se expresa un alelo intermedio. Entonces, en ese caso, una flor rosada. Entonces, cuando ustedes les digan que en un ejercicio que es que no hay una dominancia completa o que hay una dominancia incompleta, ya saben que debe haber una característica intermedia porque no se va a expresar ni la característica del dominante ni la característica del recesivo. ¿Listo? Bueno, la siguiente, profe. Tenemos algo que se llama herencia autosómica dominante. Ya sabemos que lo dominante es lo que se expresa generalmente, ¿cierto? Resulta que cuando hablamos de autosómicas, son características que podemos encontrar nosotros en los genes de los cromosomas, cualquiera de los otros 22 cromosomas, excepto el par sexual, ¿cierto? El cromosoma número 23 de nosotros es el cromosoma X y Y, que se denomina par sexual, ¿cierto? Que es el que determina el sexo de un individuo. Cuando hablamos de autosómicos, es el resto de los cromosomas, es la información que puede estar en cualquiera de esos otros cromosomas. Cuando decimos que es dominante, ya sabemos que un solo alelo de esa característica dominante es suficiente para que se exprese. Entonces acá tenemos el ejemplo del síndrome de Marfan. Resulta que tenemos un padre afectado, ¿cierto? Mire que acá tiene los cromosomas, un gen mutado, el otro gen normal, y una madre normal no afectada. La madre no es portadora y es no afectada, ¿por qué? Porque ya sabemos que como es una característica dominante, si uno lo porta, ese es el que se va a expresar. Entonces, en el cuadro de Punnett acá tenemos el genotipo del padre. Tiene un gen mutado dominante, uno recesivo, que es el normal, y la madre que tiene los dos genes normales. En ese cruce que nos da 4 individuos, de los cuales 2 expresan esa condición, esa afectación, y 2 no la expresan. Acá lo tenemos. Una hija afectada, un hijo afectado y 2 hijos, un niño y una niña, no afectados. No está ligado al sexo, acuérdense que no está en el último cromosoma, en el par sexual, no está ligado al sexo, entonces casi que es al azar. Puede ser niño, puede ser niña, y eso no tiene que ver con que sea el individuo afectado o no, ¿cierto? ¿Cuáles son las probabilidades de que en 4 descendientes 2 sean afectados con la enfermedad y 2 no? O sea que tienen el 50%. ¿Qué va a ser el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Eso no lo sabemos, ¿cierto? Por lo que les digo, eso es al azar. El siguiente, profe. Y tenemos algo que se llama herencia autosómica recesiva. Ya sabemos que autosómica estamos hablando cuando es en los demás cromosomas, no en el par sexual. Y recesivo, ya sabemos que para que se exprese es necesario que ambos cromosomas, ambos alelos del cromosoma, se encuentren afectados o sean portadores. Entonces acá tenemos 2 padres, ¿sí?
que son portadores, pero la característica que expresan es el gen normal porque es el dominante. Pero al hacer el cuadro de Punnett, ¿cierto? Esos dos padres, perdón, que son portadores, es decir, que son heterocigotos, van a tener en su descendencia, en 4 hijos, una probabilidad de que uno de los hijos sea afectado y 2 sean portadores. Como es una característica recesiva, la portan, pero no la expresan, ¿cierto? Pero en 4 individuos sí tienen oportunidad de que al menos un hijo tenga esa característica. Ejemplo de esto, el albinismo, ¿cierto? No es una enfermedad como tal, ¿cierto? Digamos que es una condición, pero es un gen, es un alelo recesivo que requiere de que ambos padres sean portadores para que en la generación pues se pueda expresar en al menos uno de los individuos. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí es el tema, pues es como esta primera parte de la web. Vamos a continuar con la parte de transcripción con el profe Carlos y ahorita si tenemos, yo ya voy a ir revisando el chat, si tenemos preguntas, inquietudes, que yo sé que de pronto todo lo pudieron haber entendido, de pronto un poquitico de mayor complejidad con el tema de los cruces de híbridos, pero como les digo, no se me preocupen, con los CIPAS lo vamos a poder entender y además podemos hacer desde la red un videíto desarrollando un ejercicio paso a paso para que ustedes lo vean en un cuadro, en un cruce de híbrido y así no tengan dificultades. Antes de que inicie el profe Carlos, les recuerdo que en esta actividad, en el punto 3, se habla de una actividad a partir del ciclo de conferencias en biología. Debemos estar atentos porque los vamos a invitar a esa charla que va a ser en vivo para que ustedes asistan y a partir de esa conferencia pues desarrollen ese último punto de la actividad. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches para todos los asistentes, estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Antes de iniciar, profe, ¿su merced considera que ya les puedo compartir el enlace? Sí, profe, ya iba a hacer exactamente eso. Ah, bueno. Bueno, al chat les comparto entonces el enlace de la asistencia para el día de hoy. Bien, por favor me confirman si aún se sigue visualizando la presentación. Sí, profe, se ve la diapositiva de procesamiento de ADN. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando con las temáticas que trata la tarea número 3, tenemos esta parte que es sobre el procesamiento del ADN. Como nos comentaba la profe Claudia, todas las características de un organismo, características observables de un organismo, vienen codificadas en el material genético, que en este caso nos vamos a detener es en el ADN, el ARN, la proteína, quien va a ejecutar esas funciones, ya sean estructurales o funcionales, para ese respectivo organismo. Entonces, por favor, muy atentos a esta explicación. Dentro de los conceptos genéticos que debemos tener en cuenta para este tema son los siguientes. Los ácidos nucleicos, que son biomoléculas que almacenan y transcriben la información genética de la célula. Cuando hablamos de almacenamiento del material genético que almacena esa codificación para las características, estamos hablando del ADN y la molécula que se transcribe
es el ARN. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. El siguiente concepto es el nucleótido, que es la estructura molecular básica para la formación de los ácidos nucleicos. Es como las fichitas que van a constituir cada uno de los respectivos ácidos nucleicos, ya sea para el ADN o el gen, que es el segmento de ADN que contiene la secuencia codificante para sintetizar una proteína. Nosotros tenemos igual cantidad o más cantidad de genes como características podamos tener que nos puedan diferenciar. Entonces, cada una de esas características va a estar expresada por una proteína que se va a sintetizar cuando vamos a tener un gen. ¿Listo? Y ese gen es el respectivo segmento de ADN. Péptido o proteína, que es una biomolécula a base de aminoácidos, como a los ácidos nucleicos los forman los nucleótidos, a las proteínas también los forman unas pequeñas fichas denominadas aminoácidos. Y la secuencia continua de esos aminoácidos van a formar péptidos o proteínas dependiendo de la longitud que tengan esos aminoácidos en cantidad. Transcripción, que es el proceso por el cual el ADN inicia la formación de ARN, en este caso ARN mensajero, y la traducción, que es el proceso por el cual el ARN mensajero permite la síntesis o producción de péptidos o proteínas. Otro concepto importante es el codón, que es la secuencia de 3 nucleótidos, en este caso el ARN mensajero, que codifica para un respectivo aminoácido. Y el código genético, que es la organización de los aminoácidos de los codones. Ya vamos a ver cada uno de estos conceptos en acción con respecto a la función que desempeña. Recordemos que en la tarea número 2, cuando estábamos explicando la parte de las biomoléculas, encontrábamos los ácidos nucleicos. Y podemos diferenciar 2 ácidos nucleicos, en este caso, que son el ADN o ácido desoxirribonucleico, que se por 2 hélices unidas por sus respectivas bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas tienen su respectivo nombre, que son citosina, guanina, adenina y timina. Cada uno representado en este caso con unos colores específicos. Y siempre, para que se puedan unir esas 2 hélices, esas bases nitrogenadas se van a unir por complementariedad de bases. Siempre vamos a encontrar la citosina unida con la guanina y la adenina unida con la timina. Siempre va a ser esa complementariedad, citosina con guanina y adenina con timina. Y de esa manera se completa la estructura del ADN. La cadena que ustedes observan, la doble hélice, la cadena de la doble hélice la conforman otras moléculas, que es un azúcar respectivo, que en este caso será la desoxirribosa, y un grupo fosfato, que es el eslabón entre cada una de esas moléculas, es quien une a cada una de esos nucleótidos para que se vaya elongando o alargando más bien la doble hélice del ADN. Para el caso del ácido ribonucleico, que lo vemos acá a la izquierda, la principal característica es que tan solo tiene una sola hebra o una sola hélice con sus respectivos nucleótidos. Esos nucleótidos son citosina, guanina, adenina y uracilo. En este caso encontramos una segunda característica que los diferencia, y es que el ARN no va a tener timina, sino que se cambia por uracilo. Es una manera de identificarlos y de diferenciarlos con su
con el otro ácido nucleico. Bien. Como les mencionaba anteriormente, la estructura básica de esos nucleótidos es la siguiente. Tenemos un azúcar, que es la parte central de las hélices, de las respectivas hélices, ya sea del ADN o del ARN. Y encontramos, pues en su estructura molecular, este azúcar tiene 5 carbonos. En este caso, el carbono número 5 va a estar unido al grupo fosfato, que es el eslabón que va a unir al siguiente nucleótido que quedará en la parte de arriba. Y el carbono, otro carbono importante, es el carbono 3 o 3', que es el que le da la continuidad, en este caso, para que se elongue hacia abajo de la cadena. En el carbono 1 o en el 1', va a estar unido una base nitrogenada de las que le comentaba anteriormente, que son citosina, guanina, adenina y timina. Y para el caso del ARN, esa timina cambia a uracilo. Si nosotros identificamos acá en el azúcar, podemos identificar 2 azúcares. Para el caso del ADN, tenemos la desoxirribosa, que tiene esta estructura molecular, en donde en el carbono número 2 no vamos a encontrar el oxígeno que acompaña al hidrógeno, por eso se llama desoxirribosa, porque le hace falta el oxígeno para ser ribosa. Y para el caso del ARN encontramos este otro azúcar que se denomina ribosa, que en este caso el carbono número 2 sí tiene el oxígeno acompañando al hidrógeno. Es decir, tenemos un grupo hidroxilo en comparación con la desoxirribosa, que no encontramos el grupo hidroxilo en el carbono número 2. Es importante tener en cuenta esta estructura porque nosotros vamos a tener muy presente las bases nitrogenadas que van a permitir la secuencia o la codificación de los procesos, ya sea de traducción, de transcripción, que es lo primero que se realiza, y de traducción, que es la segunda parte. Entonces, siempre la complementariedad de bases va a ser base nitrogenada, citosina con guanina y adenina. De la transcripción no vamos a encontrar timina, sino vamos a encontrar uracilo, porque estamos hablando de ARN. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se me quedaron dormidos ya? No hay nada en el chat. Listo, muy bien. Continuamos entonces con el procesamiento del ADN. En este caso vamos a hablar sobre el dogma de la biología molecular. En este caso vamos a tener una molécula de ADN cuyo proceso de replicación permite la reproducción o la división celular de esa respectiva célula. En este caso no nos vamos a enfocar en la parte de replicación, sino en la parte de transcripción, en donde la molécula del ADN se va a transcribir en una molécula de ARN, en este caso ARN mensajero, y ese ARN mensajero se va a traducir posteriormente en una respectiva proteína, cuya función va a ser muy específica dentro de la célula o dentro del organismo. Entonces vamos a ver en qué consiste el proceso de transcripción. El proceso de transcripción inicia con una molécula de ADN cuya secuencia de nucleótidos es de manera aleatoria y debe encontrarse dentro de un gen. Entonces vamos a indicar que esta sección del ADN contiene un gen que va a codificar para una proteína.
Ese segmento de ADN posteriormente va a separarse, las dos hebras de las hélices se van a separar para que entre toda la maquinaria de enzimas que van a permitir la codificación o la transcripción, en este caso, de una hebra de ADN, que en este caso se denominará la cadena molde, o la cadena antisentido, también tiene ese nombre, antisentido, quien va a permitir la transcripción de una hebra de ARN, en este caso ARN mensajero. Entonces, iniciamos siempre por complementariedad de bases. La timina se va a unir con la adenina con el uracilo. Recordemos que acá no hay timina, acá encontramos es uracilo porque estamos hablando de ARN, y así sucesivamente la maquinaria va añadiendo los nucleótidos del ARN con respecto a la codificación que tenga, a la secuencia de nucleótidos que tenga la cadena molde o la cadena antisentido. Finalmente, el ARN, cuando ya finaliza su proceso de transcripción, la maquinaria que hace ese proceso libera al ARN mensajero y se va a desplazar hacia unos organelos denominados ribosomas, quienes son los encargados de sintetizar las proteínas. Y ya nos vamos al proceso de traducción, en donde la hebra de ARN mensajero que ha sido codificada por la hebra molde del ADN ha cruzado el núcleo y se ha encontrado con los organelos del ribosoma para iniciar su proceso de traducción. Debemos tener presente también la orientación que debe tener esa molécula de ARN mensajero, que debe ser desde 5', el número 5, hacia el carbono número 3', que lo mencionaba inicialmente cuando les mostraba la estructura de las hebras tanto de ADN como de ARN. Para el proceso de traducción también debemos tener en cuenta que esto se realiza inicialmente en el ribosoma. En los ribosomas, allí se encuentra toda la maquinaria que va a permitir la codificación de este ARN mensajero y va a producir una proteína. Ese va a ser el proceso de traducción. La acción del ARN mensajero para que posteriormente se genere una proteína, o en este caso un polipéptido, como se menciona acá en la imagen. Iniciamos entonces con la lectura de esta secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, y la maquinaria va a iniciar su proceso de traducción cuando encuentre la primera tripleta, que es la unión de 3 nucleótidos del ARN mensajero. Se denomina tripleta o codón, como se menciona acá. Entonces, este codón, cuyos nucleótidos son adenina, uracilo y guanina, es decir, AUG, en específico, en la secuencia de estos 3, va a permitir el inicio de esa traducción. Y esto va a traducirse en un aminoácido que se llama metionina. Este va a ser el primer aminoácido que va a aparecer en la realización de esa proteína, en la producción de esa proteína. El siguiente codón, que será AUC, adenina, uracilo y citosina, codificará para un aminoácido diferente, porque si ustedes observan, tienen codificación diferente. AUG inicialmente para metionina y AUC para
isoleucina. Y así sucesivamente, el ribosoma va leyendo las tripletas o los codones para asignar, dependiendo de esa secuencia, para asignar un respectivo aminoácido. Y finalmente va a encontrar un codón de parada. Esa codificación también se va a encontrar dentro del ARN mensajero. ¿Y quién organiza esa lectura? Acá encontramos entonces el código genético. El código genético permite la organización de los aminoácidos que se encuentran en la parte central de la tabla, dependiendo de la secuencia de nucleótidos que tenga la tripleta. Entonces, la primera letra se va a ubicar a la parte izquierda de la tabla. Allí encontramos los cuatro respectivos nucleótidos que tiene el ARN mensajero. Después vamos a encontrar la segunda letra, es decir, la letra de la mitad del codón, que será esta. La primera, recordemos que era una A, entonces nos vamos a posicionar sobre esta fila, que es la A. En la segunda letra nos vamos a posicionar en la primera columna, que es la U. Y en la tercera letra, que se encuentra en la parte derecha de la tabla, vamos a buscar, ya vamos acá en esta orientación. Entonces, primera letra A, segunda letra U. Por lo tanto, me está mencionando que el codón lo encontramos por acá. Y la tercera letra, que se encuentra en la parte derecha de la tabla, hace referencia a la G, porque el codón es AUG. Entonces, encuentro acá el codón AUG, y eso va a permitirme la codificación para que se agregue allí un aminoácido llamado metionina. Y de esta manera es como se va a organizar el código genético o la secuencia de aminoácidos dependiendo de las letras de la secuencia que tenga el codón. Son 20 aminoácidos esenciales que contiene este código genético con sus respectivos codones. Entonces acá el AUG es el codón de inicio con la metionina, y acá encontramos algunos codones con su respectiva parada. Entonces, si el ribosoma uno de estos tres codones, hasta ahí finaliza la elaboración o la producción o la síntesis de la proteína, y ahí finaliza. En la parte izquierda encontramos la estructura de otro tipo de ARN que se denomina ARN de transferencia. ¿Quién es el encargado de realizar esa lectura del codón para ir organizando de esa misma manera a los respectivos aminoácidos? Entonces acá encontramos la hebra de ARN mensajero, y el ARN de transferencia se va a encargar de realizar complementariedad de bases. Se une a ese respectivo codón. Entonces se une el codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia, y allí en el extremo va a estar agregado un que encontramos en el código genético. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, una pregunta de eso que está explicando el profe, ¿hay que hacerlo en el trabajo? Sí. Hay unos ejercicios en el ejercicio 2 que mencionan sobre la síntesis de proteínas, entonces es importante que su merced los tenga en cuenta. Bueno, entonces ahora vamos con un ejercicio de aplicación para que ustedes aclaren todas las inquietudes
que tengan sobre el procesamiento del ADN. Iniciamos entonces con una hebra, con tan solo una hebra de ADN. Recordemos que la hebra de ADN viene acompañada con su hebra complementaria. Entonces, acá yo inicio con una secuencia de nucleótidos en el sentido 5' a 3'. Y esa secuencia va a ser adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, guanina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina. ¿Listo? Por complementariedad de bases, vamos a organizar la hebra antisentido. Recuerden que la hebra sentido siempre va en sentido 5' a 3' y la hebra antisentido va entonces desde 3' a 5'. Y esa va a ser la complementariedad de bases. Iniciamos entonces con este primer nucleótido que es adenina. ¿Cuál será su complemento, su base complementaria? Correcto, es la timina. Entonces, la adenina siempre se va a unir con la timina. Ahora, el siguiente nucleótido es la timina. La base complementaria a la timina, ¿cuál será? No, recordemos que no es el uracilo y tampoco es la guanina. El uracilo solo aparece en el ARN. Correcto, la adenina. Entonces, recuerden la complementariedad de bases. Adenina con timina y caso contrario, timina con adenina. El siguiente nucleótido es la guanina. ¿Cuál será el complemento de la guanina? Correcto, muy bien, la citosina. Entonces yo voy agregando de esta manera los nucleótidos que se complementan con mi hebra sentido. La hebra sentido siempre va de 5' a 3' y la hebra antisentido va de 3' a 5'. Voy a hacerlo un poco más rapidito porque si no nos alcanza el tiempo. Entonces, complementario de citosina, la guanina, complementario de la guanina, la citosina, complementario de la adenina, la timina, guanina con citosina, citosina con guanina, timina con adenina, guanina con citosina y adenina con timina. Y ya quedó organizada las dos hebras del ADN. Hebra sentido, 5' a 3' y hebra antisentido 3' a 5'. Recuerden que la hebra que se va a transcribir siempre va a ser la hebra antisentido, es decir, la que va de 3' a 5'. Entonces, vamos a realizar nuestro proceso de transcripción. Recuerden que la transcripción es el proceso en que una hebra, en este caso la hebra antisentido del ADN, va a generar o se va a transcribir en una hebra de ARN, en este caso ARN mensajero, de 5' a 3' porque es el complementario. Entonces, nuestro primer nucleótido de ARN, ¿cuál será? Si acá tenemos una timina, ¿cuál será el complementario para el ARN? Por acá me dicen que el uracilo. Adenina. Recuerden que para el ARN va a cambiar la timina por el uracilo. No vamos a encontrar timina en el ARN
Y en cambio de la timina vamos a encontrar uracilo. Pero entonces el complementario de la timina va a ser la adenina. La adenina sí la vamos a encontrar en el ARN. Para el siguiente nucleótido, adenina, ¿cuál será? ¿Cuál será el complementario de la adenina? El uracilo. Sí, es el uracilo. Recuerden que por complementariedad de bases, la adenina se une a la timina, pero como estamos hablando de ARN, entonces no vamos a encontrar timina, sino que vamos a encontrar uracilo. Es la única variable que va a cambiar. Para el siguiente, citosina se va a unir con la guanina. Guanina con citosina. Si acá tenemos citosina, en el ARN encontramos guanina. Para el caso de la timina, ¿cuál será el complementario a la adenina? Perdón, a la timina. Complementario de la timina, la adenina, correcto. Entonces acá encontramos adenina. Para el caso de la citosina, su complementario será citosina, perdón. Si acá tenemos citosina, en el ARN tendremos guanina. Guanina con citosina. ¿Cuál será el complementario a la adenina? Correcto, muy bien, el uracilo. Correcto, muy bien, el uracilo. El siguiente, que será citosina, entonces se complementa con guanina y la timina con adenina. Y de esta manera ya se encuentra organizada mi molécula de ARN, que será ARN mensajero. Se encuentra organizado de 5' a 3' porque es el complementario, es la hebra complementaria a esta hebra. Recuerden la organización o el sentido que se le debe dar a las respectivas hebras tanto de ADN como de ARN. El ADN va a tener una hebra sentido que su organización va a ser de 5' a 3'. Una hebra antisentido que será de 3' a 5'. Y esa hebra antisentido es quien va a dar origen a la hebra ARN mensajero que será de 5' a 3'. Esa hebra de ARN mensajero va a dirigirse hacia el citoplasma para encontrarse con los ribosomas. Y allí los ribosomas van a crear, a organizar esa hebra de ARN por sus respectivos codones. Recuerden que los codones es la unión de 3 nucleótidos del ARN mensajero seguidos. Entonces, el primer triplete que encontramos acá es AUG, que son los 3 primeros nucleótidos que encontramos en la hebra de ADN. Estos 3 nucleótidos harán referencia entonces a un codón, al primer codón que podemos encontrar. Entonces, ubicamos en el código genético la codificación para AUG y encontramos que AUG codifica para un aminoácido denominado metionina. Recuerden que AUG siempre va a ser el iniciador, el codón iniciador de esa proteína. Entonces ahí encontramos a la metionina. ¿Cuál será el siguiente codón? ¿Cuáles son los nucleótidos que integrarían el próximo codón? Recuerden que los codones son la agrupación de 3 nucleótidos.
CGA, correcto. Sofi, correcto. CGA. Entonces, CGA, que será el próximo codón, y ese codón yo lo reviso en el código genético, y el código genético me dice que es arginina. Entonces, esa arginina se va a unir detrás de la metionina para elongar esa proteína, para alargarla. El siguiente codón, ¿cuál será? GGC, correcto, GGC, listo, muy bien, ya le van cogiendo el tiro a esto. GGC, entonces reviso la codificación GGC dentro de mi código genético y me menciona que codifica para un aminoácido llamado glicina, y esa glicina se va a colocar detrás o continuo a la arginina para seguir elongando la proteína. ¿Y cuál será el siguiente codón? UGA, correcto, UGA. Muy bien. Y si ustedes revisan UGA dentro del código genético, van a encontrar que es un codón de parada. Entonces, hasta ahí finaliza el proceso de traducción y ya se me creó una proteína, en este caso con 3 aminoácidos, que son metionina, arginina y glicina. ¿Sí es claro el tema? ¿Sí fue de ayuda? Correcto, Elkin. Ese último codón es de stop. Ahí finaliza la proteína y se libera. Listo, muchísimas gracias a todos por la atención. Entonces, para complementar esta explicación, les voy a compartir un enlace a través del chat. Les voy a compartir un enlace a través del chat con unas preguntas para complementar el tema. Por favor, ingresen a través de ese chat, perdón, a través de ese enlace que les dejé en el chat. Y el número es 112-351. 112-351. Perdón, tuve que cambiarlo. Ahora es 64, 68, 58. Tuve que cambiarlo, qué pena. Vuelvan a ingresar, por favor. Por favor, vuelvan a ingresar. Sí, ya hubo uno. Porfa, salgan de la sesión anterior, de la sesión del quiz anterior, e ingresen en uno nuevo con el nuevo número 64, 68, 58.
¿Listos? Les vuelvo a compartir el enlace. El número es este, 64 68 58. ¿Listos? Ya tengo 35 participantes. Y ustedes son 130. Nuevamente se los comparto. Listo, vamos a iniciar entonces. Bueno, esta pregunta hace referencia al primer tema. La pregunta dice, de acuerdo con la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad, ¿cuál es la proporción fenotípica para la forma de la nariz? Bueno, muy bien. Para la forma de la nariz, en la F1, recuerden que la F1 siempre va a ser la primera descendencia de esos parentales, cuyos parentales son nariz aguileña, homocigoto dominante y nariz homocigoto recesivo. Entonces la respuesta es 100% nariz aguileña, porque en toda la proporción de los descendientes de la F1 siempre va a existir o siempre va a aparecer un alelo dominante. Recuerden que ese alelo dominante siempre va a expresarse. Por lo tanto, todos son heterocigotos. Toda esa primer descendencia, la F1, va a ser heterocigoto, expresando entonces nariz aguileña, ¿cierto? Listo. Siguiente. Se pretende separar los alelos para cada gameto y realizar un cruce dihíbrido con dos parentales heterocigotos cuyos alelos son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. La combinación de alelos correspondientes a cada gameto será listo, se acabó el tiempo.
Muy bien por Laura. Laura va punteando va de primero en el puntaje. Entonces, para este caso nos estaban pidiendo los respectivos gametos que se pueden generar a partir de un genotipo heterocigoto con las dos características AA y BB mayúscula y minúscula respectivamente. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C, quien tiene todas las combinaciones posibles para esos dos alelos, para esos dos alelos de esas dos respectivas características. Listo. De acuerdo con la siguiente secuencia de ADN, recuerden la orientación 5'3', adenina, citosina, timina, adenina, guanina. La secuencia de ADN en sentido 3' a 5' será. Recuerden la complementariedad de bases. Y recuerden que es ADN con ADN. Estamos creando una nueva hebra de ADN. Listo, ya finalizó el tiempo. Muy bien, Laura nuevamente, y Ángela. Ángela también va muy arriba. Listo, la respuesta correcta nuevamente era la C. Esta sí está muy alta, muy alto el nivel de respuestas correctas. Eso me agrada porque se ha comprendido el tema. Listo, aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, con la misma hebra de ADN, pero en este caso en sentido 3', 5', entonces ahí ya nos están diciendo antisentido. Y nos piden una hebra de ARN. Recuerden la hebra de ARN. Recuerden la complementariedad de bases. Listo, finalizó el tiempo. Muy bien, Ángela. Ha superado a Laura y muchas gracias por esas respuestas. La respuesta correcta era la A. Fue la más alta de todas. Gracias. Y finalmente, en un cruzamiento, la F1 resultante tiene una proporción genotípica. Tengan en cuenta la palabra genotípica. 1, 2, 1. Quiere decir que una proporción es homocigoto dominante, dos proporciones son heterocigotos y una proporción es homocigoto recesivo. Se puede afirmar que los alelos de los parentales son y Laura nuevamente sobrepasó. Listo, en esta sí estuvo bastante disputada. La respuesta correcta era la B. Los dos parentales son heterocigotos. Tengan por favor muy presente la elaboración del cuadro de Punnett para que puedan realizar estos ejercicios de manera correcta. Me refiero a los ejercicios de la tarea. ¿Listo? Bueno, Jesús Alberto,
que aún no comprende nada, no se preocupe, la grabación se les va a compartir. Por favor, revísela atentamente. De igual manera, cada uno de los respectivos tutores hará los CIPAS para poder aclarar las inquietudes que tengan con respecto a los temas y al desarrollo de la tarea. ¿Listo? Listo, entonces la tarea número 3 de genética y biotecnología consta de 3 ejercicios. El ejercicio 1 se compone de 2 partes. Una primera parte es la realización de un escrito utilizando las respectivas palabras genéticas que aparecen allí. Ese escrito debe contener mínimo 250 palabras, la redacción debe ser de acuerdo con el tema de genética y biotecnología y necesariamente debe contener esas respectivas letras. Y la segunda parte es la realización de un cruce para resolver un problema genético. Por favor, lean atentamente el cruce que les corresponde de acuerdo a la letra que hayan seleccionado y aparecen varias respuestas. Tan solo una respuesta es correcta, pero esa respuesta la deben señalar y a su vez deben mostrar el cuadro de Punnett resultante para que hayan seleccionado esa respectiva respuesta. Entonces, la justificación está en la realización del cuadro de Punnett. ¿Listo? El ejercicio 2. Dependiendo de la letra que ustedes escojan, las opciones A y B hacen referencia a un cuadro de relación. Entonces, aparecen en una columna, aparecen unas palabras clave referentes a la genética, y en la columna de la derecha se encuentran las respectivas definiciones a esas palabras. Lo que ustedes deben hacer es unirlas trazando una respectiva línea según corresponda. Y para quienes hayan seleccionado las opciones C, D y E, aparecerá un problema que tiene que ver con el procesamiento del ADN, es decir, procesos de transcripción y de traducción, que era la parte que yo les estaba explicando. Y finalmente, el ejercicio 3, que hace referencia al análisis de la conferencia que se va a presentar próximamente, haciendo el respectivo ensayo con redacción propia y siempre enfocado en la parte de la conferencia. Deben asistir a esa conferencia, por favor, para que estén muy atentos y hagan sus respectivas preguntas. Y listo. Si no es nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes. Para quienes no hayan comprendido, no hay problema. Los tutores estamos en disposición de hacer las explicaciones en los respectivos CIPAS que vayamos a convocar a los estudiantes. Por favor, estar muy presentes, muy pendientes de la invitación de los tutores a esos CIPAS. También se les va a compartir esta grabación junto con la presentación en diapositivas, que tengan todos ustedes el material disponible para que puedan realizar la tarea 3. Cualquier inquietud con sus respectivos tutores pueden hacerla y estamos prestos a responder. Profe, muchas gracias. Muchachos, bueno, 2 aclaraciones. Bueno, 1, el tema de la conferencia será para la próxima semana, los estaremos citando. Quienes no logren estar en la conferencia presencial, pues entonces revisarían la grabación
para que desarrollen el punto 3. Importante ahorita, vamos a iniciar el desarrollo del primer punto. Con los conceptos que manejamos hoy, lo que está en las diapositivas, que ya les envié también el drive de acceso a las diapositivas y ahorita cargo la grabación, pueden revisar y podemos iniciar. Ahí están los conceptos que se solicitan para hacer el escrito. De los ejercicios del cuadro de Punnett, incluso en los ejercicios que realizamos hay muy similares a lo que está ahí. Entonces, si ustedes revisan la grabación y se van a la par haciendo su ejercicio, les aseguro que, bueno, no van a tener dificultad porque hicimos los ejercicios, planteamos los ejercicios muy similares a lo que está en la guía. Yo sé que 2 horas es poco tiempo para entender un tema que es muy amplio, pero entonces lo que decía el profe, no se preocupen que no solamente nos vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a hacer los CIPAS, vamos a tener la próxima semana CIPAS diariamente, de lunes a sábado, en diferentes horarios, para que ustedes puedan asistir a la hora que se les facilite, y enviaremos como material de apoyo al final del día de mañana un videíto con la explicación de un ejercicio de dihíbrido, que es el que se le dificulta, y un ejercicio de transcripción para que quedemos como de pronto un poquito mejor preparados para la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Algunos no firmaron la asistencia. Ya voy a cerrar el link de asistencia. Cualquier cosita, por favor, nos escriben. Estamos pendientes en el Skype. Los que tienen grupo de WhatsApp con algunos de los tutores, por allí también. Y mañana atentos al foro que compartimos toda la información. Muchísimas gracias. Ingrid, Muchas el gracias. link de la asistencia. Profe, ¿me le puedes compartir el link de la asistencia un momentico a Ingrid, que no firmó? Sí, ya lo hago. Gracias. Sí, Eduard, el tema es denso, pero como decía el profe Carlos, no se preocupen que vamos a tener varias sesiones de explicación. Ya en los CIPAS nos vamos a ir muy puntual a los ejercicios. Recomendación: lleguen al CIPAS ya con la revisión de la web, ya con la revisión de la guía y con la pregunta puntual. Que escogí la letra C y que tengo que hacer este cruce, que de pronto no estaba bien planteado, que no supe cómo hallar los gametos. Lleguen con las dudas puntuales para que aprovechen el espacio con el tutor. Listo, muchachos, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias, profe. Igualmente feliz noche para todos los estudiantes. Gracias por la asistencia. Hasta pronto.